Padre, que tu palabra, Señor, pueda penetrar y venir a revelarnos a Cristo, Señor. Revelarnos a Cristo como el Señor, como aquel sumo sacerdote, como el que va delante, como el que nos abre los ojos, como aquel que viene a abrir nuestros ojos, como aquel que viene a santificar y a dignificar y a poner una visión renovada, una visión de gloria, Señor. Señor, seas bendito en este tiempo que tú nos regalas, Señor, porque todo tiempo de gloria es un regalo tuyo. Seas bendito, Señor. Sea glorificado tu nombre, Señor. Sea glorificado tu nombre por sobre todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. En este tiempo el Señor nos ha venido mostrando diseños para vencer. Diseños para vencer. Y para aprender a discernir ¿qué cosa? Discernir la maquinación. ¿Qué es la maquinación? La maquinación, hermanos, es un truco, es un método, es una artimaña de las tinieblas para desbaratar la obra de Cristo. Pero la gloria del Señor es mayor, es mucho mayor, y Él venció en el Calvario de la cruz. Porque si hay alguna verdad, hermanos, que en este tiempo la iglesia debe saber en profundidad, es que aunque andamos en la carne, no militamos en ella. Las armas de nuestra milicia, las armas de la milicia del Señor, no son carnales. Las armas del Señor son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y si hay una verdad que la iglesia tiene que entender en este tiempo como cuerpo de Cristo, es que debemos militar en la verdad. Porque al militar en la verdad, toda esta artimaña, todo este método, todo este truco o esta magia del enemigo comienza a desbaratarse. Amén. Entonces, estas armas, Señor, estas armas que el Señor nos dio, vienen a derribar argumentos que se levantan y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Y por qué todo pensamiento? Porque los pensamientos, hermanos, lo que suelen hacer es establecer gobiernos. Los pensamientos se transforman en filosofías y empiezan a calar y a hacer nido y hacen morada dentro de nosotros. Entonces estamos llamados a un cambio en este tiempo. Entonces la consigna para este tiempo es conocer cuáles son estas armas espirituales que están a nuestro haber. ¿Para qué cosa? Para aprender a pelear la mala batalla, la buena batalla. ¿Por qué? Porque es una buena batalla. Porque es una batalla que ya fue ganada. Es por eso, hermanos, que cuando nosotros vemos al apóstol Pablo, y a mí me llama tanto la atención el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo tenía tan claro el norte, fue tan fuerte el impacto del Señor en su vida, fue tan fuerte el impacto de la visión que quedó ciego. Tan fuerte ese impacto que quedó ciego. Porque el Señor tiene que venir a renovar todo y a poner una visión nueva. Y Él tuvo que enfrentarse a esa visión. Fue tanta la gloria, y nosotros vemos en el apóstol tanta gloria y a la vez tanto padecimiento. Si nosotros miramos la vida del apóstol, el apóstol tuvo una pasada por el abismo, una pasada por la tierra y luego una exaltación de la misma manera que Cristo. Efesios 6, 10 y 11 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿En qué tenemos que fortalecernos? En el Señor y en el poder de su fuerza. ¿En qué cosa tenemos que fortalecernos?
en el Señor y en el poder de su fuerza. Y debemos vestirnos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra el método, contra el truco, contra la artimaña de Satanás. Ahora tenemos que entender, hermanos, que fortalecernos en Él y en el poder de su fuerza, para que el Señor venga a fortalecernos y nosotros poder actuar en el poder de su fuerza. Lo primero que tiene que pasar en nuestra vida es quebrantarnos. Tenemos que venir al quebranto, tenemos que ser quebrados. El cántaro debe ser roto, si no, no hay gloria. Y la pregunta es ¿por qué? Es porque el poder de Dios se va a glorificar y a perfeccionar en nuestra debilidad. Por lo tanto, en la medida que este hombre exterior se va desgastando, el interior se va fortaleciendo en medio de la tribulación y en medio del padecimiento, y va generando un peso de gloria mayor en nosotros. Cuando nosotros, hermanos, visualizamos este pasaje, ¿cierto?, que debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, esta fortaleza está hablando que debemos aprender a vivir en el reposo. Debemos aprender a vivir en el reposo, porque el reposo, que es Cristo, es el día o es el tiempo en que Dios reposa de sus obras. Y cuánto trabajo hemos tenido que cargar en este tiempo de tantas dificultades que han habido. Porque lo que el Señor quiere es que entremos en el reposo, salgamos de la confianza en nosotros, salgamos de lo que nosotros creemos, miramos, pensamos, y entremos en la mirada celestial, en la mirada que está en los cielos. Esta posición, hermanos, nos lleva a ser suministrados. Esto es súper loco, hermanos, porque uno lee y dice, perfecto, fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿cierto? Pero lo que está diciendo acá es que tenemos que aprender a estar en ese reposo para ser suministrados por un viento desconcertante, por la gloria. Es una gloria mayor cuando nosotros, que estamos en debilidad, entonces el poder de Dios viene a perfeccionarse. ¿De qué manera? Como un viento desconcertante que empieza a moverte, porque empieza a tomar una dimensión distinta y empiezas a moverte en una gloria que está escrita en los cielos para ti. Entonces no es cualquier cosa, es entrar en una posición para ser suministrados por la gloria, donde no hay otras fuerzas operando, porque en nosotros pueden haber otras fuerzas operando, fuerzas que se oponen al conocimiento de Dios. Por eso que la palabra dice esto: derribando toda altivez, toda artimaña, toda ardid, todo pensamiento que tiene que ver con formaciones, con cosas que están en nosotros. Pero la gloria de Dios está viniendo en este tiempo, hermanos, de una manera poderosa. Gloria sea al Señor. ¿Qué es lo que quiere el Señor a través de esta acción, de esta obra? Lo que quiere el Señor es que nosotros seamos dinamizados y que nosotros empecemos a caminar y a permanecer en esta gloria, y nuestros sentidos espirituales se reúnan. Todos nuestros sentidos espirituales se reúnan en Cristo, y de esa manera, al estar reunidos los sentidos, entonces nosotros podemos entrar en una etapa que se le denomina permanecer. Una cosa es estar con Él. Una siguiente etapa es andar con Él. Y la etapa de la gloria y de la madurez es la permanencia. Entonces, si nosotros queremos ir hacia allá, vamos a ser
procesados. A un niño no se le permite el proceso, porque tiene que nutrirse. Pero cuando el hombre empieza en un proceso juvenil, empiezan los procesos de transformación. Y en ese proceso tenemos que entender que vamos a ser procesados. Y es por eso que hablamos de la milicia. ¿Por qué? Porque en Israel, a los 12 años, el joven tomaba dos rumbos. Y lo hemos dicho. O se dedicaba a la agricultura, tiene un nombre eso, o se iba a la milicia. Lo reclutaban. ¿Le tocó alguna vez a usted pasar por la prueba del llamado a hacer el servicio? ¿Le llegó el papelito alguna vez? ¡Oh! Hermano, eso es terrible. Es terrible eso, hermano. Pensar que te van a dejar adentro. Pensar que no vaya a ver a tu familia un año, los que somos más mamones. Los que tienen tirada línea. No, voy a estudiar esto. Y te llegó el llamado al servicio. Y ahí quedaste. Y tienes que presentarte ese día. Que no me encuentren nada bueno. Uno dice adentro. ¿Le ha pasado eso? ¿Le ha pasado? Que no me encuentren nada bueno, Señor, ayúdanos. ¿Sabe que yo me... No voy a contar nada de esto, mejor seguimos, avancemos mejor. ¿Sabe usted que yo adelanté mi matrimonio por el civil para que no me dejaran adentro? Es verdad. Graso error, hermano. Porque yo estaba en la fila y era la única carta que tenía para sacármelo. Pasaban los tenientes por el lado mío y me decían: está bien, ¿eh? Usted está listo. Señor, yo estaba mal. Yo creo que esto les tiene que... A mí me tocó en un tiempo distinto al que hoy día te lo sacan. En ese tiempo sacárselo era un milagro, porque estábamos en el gobierno y ahí las cosas eran de otra manera, hermano. Hoy día el toque de queda, tú no puedes andar fuera. Sí, hay un rango, ahí hay. En el gobierno militar te pasaba un minuto y te mataban, simple. Te mataban, uno menos. Y estaba en la cola ahí. Y sabe, hermano, fue terrible porque yo estaba ahí en medio de, qué sé yo, unos mil personas en ese regimiento. Y empiezan todo el proceso. Y en todo el proceso, puros vistos buenos. Y empezaban a decir: bueno, pero no hay problema porque estos se van para Coyhaique. Y los que no se van para Coyhaique se van para Arica. A mí no me gustan los extremos, soy malo para los extremos. Y sabe que, hermano, literal, porque esto es hasta del Señor, pilucho, hermano. Y yo creo que el Señor nos tiene que desnudar, porque a los hombres los desnudan ahí, porque tienen que examinarlo. Y ahí entregado. Porque antes ya me habían dicho: ese papel a usted no le sirve, usted puede ser reclutado. Así que está frito. Mal, pues, hermano, mal. Y sabe que el tipo empieza a examinarlo físicamente. Mil hombres ahí todos desnudos esperando su... Ok. Y en la revisión la pasé en peque. Y esta es como la voz del evangelista que te viene a salvar al último momento. El teniente que estaba ahí grita y dice: ¿hay alguien que tenga algún tipo de defecto físico? Y me vino, dije yo,
la mía. Mi papá era mueblista, carpintero, tenía una fábrica después de todo. Y cuando yo era chico, mi papá nos hizo a todos los hijos y a los sobrinos, porque éramos una tribu grande así, puros primos. Hizo 20 maletines de madera. Y nuestra enseñanza básica, yo iba al Liceo Ruiz Tagle con el maletín en la derecha y era tan pesado el maletín, hermano, tan pesado, que yo iba así. ¿Y qué me generó esa maleta? Míreme el hombro. Yo tengo el hombro caído. Y ese hombro caído me generó una pequeña escoliosis. Entonces dije yo, señora, ayúdame por favor, estoy mal. Entonces yo levanto la mano y el tipo me miró y me dice, ¿qué tiene usted? No, si usted no tiene nada. No, sí, le dije yo y me acordé. Tengo el hombro caído. El tipo pensó que le estaba tomando el pelo, hermano. Dice, ¿me está iglesiando? ¿Me está iglesiando? No, no. Y le expliqué todo esto que le estoy contando a usted. A ver, mandó a buscar un plumón. Un plumón. Y aquí el pastor Fernando estaba pilucho. Agáchate, me dijo. Me agaché y esto es típico, empieza a marcarte la columna. Se dio el trabajo de marcarme la columna. Ya parece, me dijo. Vístase y váyase. ¡Oh! Y me dijo, te salvaste. ¡Pip! Reclutarse. Cuando nos reclutamos, entramos en un proceso de Dios que es distinto, donde tienes que aprender disciplina, sí o sí. Entraste en un tiempo nuevo. Entraste en una etapa nueva. ¿Para qué? Para que en ti la disciplina te haga permanecer. Pero esta disciplina tiene que ver con debilidad. Entonces vamos a tener que acostumbrarnos a andar en debilidad. Y no es que tú, hoy día de la mañana me levanto en debilidad. No, hermanos. El Señor empieza a desgastarte, a desgastarte, a desgastarte, a desgastarte, a desgastarte, a desgastarte, hasta que tú empiezas a adquirir ciertas cosas en las cuales solamente dices, Señor, lo que tú digas. El desgaste tiene que llegar porque la muerte tiene que establecerse para que la vida se establezca en nosotros. Y en esto el Señor tiene toda la delantera. ¿Sabe por qué? Porque la Escritura dice, y a vosotros que estabais muertos en pecados y la incircuncisión de vuestra carne, Él os dio vida juntamente con Él. ¿De qué manera? Perdonándoos todos nuestros pecados, ¿cierto? ¿Anulando qué cosa? El acta de decretos que había en contra de nosotros, que no era contraria. ¿Y qué hizo? Él quitándola de en medio, la quitó de en medio y clavándola en la cruz, y de esa manera Él despoja a principados y a potestades y los exhibe públicamente. Y está linda esta figura, porque el exhibir públicamente, ¿usted ha visto alguna vez cuando Hércules mató a los titanes y los pescó y los llevaba acá atrás y los presentó así los venía trayendo, colgando atrás? Esa es la figura de exhibir públicamente. Él exhibió públicamente al diablo. Él lo exhibió públicamente. ¿Para qué? Para que la iglesia conociera la imagen del que venció y nosotros podamos vencer y seamos establecidos en ese permanecer, ya no estar en un día sí, un día no, un día sí, un día no. No, en este tiempo yo me establezco, permanecer. Vienen lluvias, permanezco. Vienen tormentas, permanezco. Al Pablo le susurró el barco, conoció todo el abismo. Jonás era una chala al lado de Pablo. ¿Sí o no? Naufragó, pero él estaba firme porque le había sido asignada la promesa. Sale fuera, trata con la serpiente, vence a la serpiente, se establece en lugares de gloria. El Señor quiere que avancemos, y la figura que el Señor nos pone es la figura de Él exhibiendo a las potestades para que su iglesia mire esa imagen y pueda ser conformada a esa imagen. Entonces, frente a todo esto que hemos hablado, nos viene una pregunta inmediata. ¿Y cuál sería? ¿Cuál debe ser nuestra posición cuando nos enfrentamos? ¿A qué cosa? A estas fuerzas del mal. ¿Cuántos de nosotros en este tiempo hemos sido enfrentados a este tipo de cosas?
Este tiempo ha sido súper delicado, súper delicado. Y la única manera de que nosotros enfrentemos estas fuerzas que operan en oposición a Cristo es que nosotros, nuestros ojos, sean puestos en la autoría. La autoría es el principio, y en el consumador, que es el final. Que pongamos nuestros ojos en el alfa, en la omega, en el principio, en el fin, en el alef y en el taf. Si nosotros tenemos nuestra mirada en esa obra, nuestros sentidos se van a proteger. ¿Por qué? Ahora vamos a saber por qué. Porque hay un decreto. Hay un decreto que se establece en Edén. Y esto es en relación a nuestro enemigo. La Escritura dice, te herirá, ¿dónde? En el calcañar. Y tú le herirás acerca de la mujer, o tu simiente le herirá en la cabeza. Esto, hermanos, tenemos que guardarlo en nuestro corazón para entender cómo opera la victoria de Cristo y cómo nuestros sentidos deben estar en Él. Porque si hay algo que pasó en Edén, es que los sentidos fueron extraviados, y es imposible que nosotros podamos avanzar y permanecer si todos nuestros sentidos no están enfocados en Cristo. De esa manera, hermanos, nosotros vamos a conocer la maquinación de la serpiente y vamos a saber cómo contrarrestar esa obra maligna. Y para esto, hermanos, debemos acopiar dentro de nosotros algunas verdades escriturales que el apóstol Pablo entendía muy bien, muy bien. Y vamos a citar un texto y luego vamos a buscar otro que nos habla claramente cómo el apóstol estaba tan claro, hermanos, de la obra. Y eso es por lo que acabamos de decir, porque Pablo recibió al Señor de una manera demasiado potente, y el Señor tiene que venir y sanar nuestra ceguera y darnos la visión del reino. Gálatas 3:1 dice: oh Gálatas insensatos. Suavecito. Nosotros de repente nos complicamos porque la jefa de repente se enoja y dice: pero este apóstol, suavecito, ni siquiera individualiza. Gálatas, todos. Es como gritarle a la galería y después salir arrancando. Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos, guarde eso, a vosotros ante cuyos ojos Cristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Él a los corintios no fue con excelencia de palabras, fue con demostración de poder. Párese un poquito. ¿Por qué fue así? Entonces nosotros inmediatamente pensamos y decimos: este tipo fue con poder, fue con elocuencia, fue a hablar, fue a hacer milagros. Mire la mentalidad nuestra. Si él fue con demostraciones de poder, ¿qué pasaba con su vida? Estaba en una debilidad terrible, porque en esa posición solo podía enfrentar la sensualidad de los corintios.
frente a un espíritu, tú tienes que ir con otro espíritu. Nosotros tenemos que salir de la mentalidad griega. Esta cuestión son argumentos. Pues les digo, ustedes están mal, se están portando mal, que la cuestión. No, no es así. Tiene que ver con el espíritu que opera en ti. Y así como él fue de esa manera a los corintios, puede discernir qué está pasando en Galacia. Y aquí está diciendo, oh Gálatas insensatos. ¿Y sabe cuál es el trasfondo de la palabra de insensatos? Sensuales. ¿Cómo es una persona sensual? Es una persona que se mueve por los sentidos. Ay, que me dolió. Es que me hablaste muy fuerte, no estoy acostumbrada a escuchar esos tonos. ¿Entiendes? Sensual. Arriba un día, al otro día, abajo. Por eso que el Señor está diciendo, pongan su mirada en el autor, en la autoría, en el principio y en el fin. Porque si te ubicas en esa obra, y ahora vamos a visualizar cómo se saca este embrujo, cómo se saca esta magia, no sé cómo decirlo, este hechizo del diablo. ¿Y por qué es un hechizo? Porque es una forma de vivir que heredamos. ¿O no? La heredamos, hermano. Heredamos cosas de nuestros padres y estamos muchas veces peleando situaciones en nosotros. Mire qué interesante esto, porque vamos a entrar en algo que es muy potente. Mire lo que dice. ¿Qué nos fascinó? Para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos ya fue presentado Cristo claramente como crucificado. Vamos a entender un poquitito para adentrarnos en esto en Gálatas 1. Gálatas 1. La Nicole la semana pasada estaba hablando de que el Señor tuvo la delicadeza de pescar a sus discípulos y sacarlos de un ambiente de alboroto. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que alborota? Cuando en una casa hay alboroto, hay pelea, hay riña, hay discusión, hay griterío, hay mala onda, ¿quién se sienta ahí? ¿Quién está sentado ahí? Literalmente, la madre de todas las rameras. Está sentadita ahí, cruzadita de pierna, la chiquilla, su minifalda ahí. Dice la Escritura que se sienta sobre muchas aguas. Y ahí entra todo tipo de situación, como Babilonia, hay hechicería, hay todo tipo de obra, porque la figura de Babilonia es una mujer que alborota. Es una mujer que siempre anda buscando el problema. Entiéndase, puede haber una iglesia en esas condiciones. A eso me estoy refiriendo. No me estoy refiriendo a las hermanas. Que el Señor las guarde siempre. Estamos hablando de una iglesia que puede estar en el alboroto. Y en el alboroto tiene que ver con toda forma de sentidos que están perturbados. Hay perturbación en los sentidos. Entonces empieza a haber murmuración, empieza a haber doble visión. Y mire qué curioso, porque esta semana han pasado cosas bien interesantes. Empezamos el curso de intercesión y a la vez hay gente que está terminando las vigilias y empezamos a escuchar gente que empezó a orar y está empezando a orar y está empezando a orar y está viniendo toda clase de sueños y sueños lesos de verdad. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a alinear cosas, hay otro que se va a levantar también y empieza a haber todo tipo de perturbación. Vienen a perturbar ¿qué cosa? Los sentidos. Cuando tú duermes, ¿hay activación de los sentidos? Por supuesto. Amén. Entonces vamos a lo que dice este Gálatas, que es tan interesante. Vamos a gastarnos unos minutos en esto, porque necesitamos entender en el Señor algunas cosas. Amén.
Dice, siempre se me pierde este libro. Amén, aquí vamos. Pablo, apóstol, y mire cómo parte la disertación el apóstol. ¿Qué es lo que dice? Apóstol, no de hombre. Apóstol, no de hombre, ni por hombre, sino por Jesucristo. Y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Y cuál es el problema? Pablo empieza a visualizar una realidad que está operando en esa iglesia. Y él está diciendo, no por hombre ni de hombre. Porque Pablo empieza a visualizar que hay un procedimiento en que el hombre tiene que salir de su estatura carnal, Edén, y ser establecido en el hombre celestial, que es según Cristo. Y eso es un procedimiento, es un proceso, que lo hemos dicho muchas veces, tiene que ver con niñez, con juventud y con madurez. Pero él aquí está visualizando, es como quien se pone el parche ante la herida, porque él se da cuenta de lo que está pasando en Galacia. La gente que empezó a vivir en el Espíritu, como el hombre celestial, ¿qué le pasó? Se devolvió al principio y andan como hombres. Andan como hombres. Señor, nos ayude. Si quieren pueden prender un poquito si quieren prendan por favor porque está helado aquí adentro. Solo que a algunos les afecta de otra manera. Amén. Pero mire lo que dice. Y parte. Esto no es un discurso, hermanos. El apóstol empieza a poner ciertos fundamentos. Porque el llegar a la estatura de un enviado no es casualidad. No es casualidad. Hoy día los ministerios se reparten a la chuña. Hoy día los ministerios se rifan. Pero aquí, primitivamente, esto no era así. Había una disposición y había un proceder del Señor. Verso 6. Estoy maravillado, parte como lindo, ¿cierto? Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban. Y ahí están los sensuales. Hay algunos que te vienen a sacar los sentidos de Cristo y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Más si aún vosotros más si aún nosotros o un ángel del cielo, y aquí está hablando de ministración, os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, este sea anatema. Hay personas que perturban la iglesia. Y perturbar la iglesia tiene que ver con sacarlas del camino de la verdad. Toda persona que perturba, ¿usted se ha dado cuenta de ese tipo de persona? ¿Cómo usted se da cuenta de ese tipo de persona? Todo
lo cuestionan. Todo. Cuestionan la verdad, la palabra, el funcionamiento, el quehacer, el no quehacer, porque tienen dentro un señorío operando que tiene que ver con esta mujer sentada sobre las aguas. Y el apóstol es tajante, dice: el tal sea anatema. Está en un estado de muerte y maldición. Hermano, esto es fregado. Porque nosotros en nuestra etapa pastoral decimos: no, vengan todos a Cristo, estamos todos. Pero en la etapa apostólica empiezan a juzgarse ciertas cosas que están un poquito más adentro. ¿Amén? ¿Se pueden perturbar los ambientes? Sí. No estamos hablando de una persona que... No, estamos hablando de entidades que se empiezan a mover al interior de la iglesia. Pablo empieza a discernir eso. Verso 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica, ¿cierto?, un evangelio diferente. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿cuáles son las cosas que deben asentarse en nuestra mentalidad y en nuestro corazón? Es el evangelio de Cristo, el evangelio de la verdad. Y ese evangelio no lo tenemos que ver como una predicación de día a domingo. Tiene que ver con un estilo de vida, una forma de vida apegada a la visión de Cristo, al alfa, a la omega, al principio y al fin, entendimiento de los procedimientos de Dios, y que nuestros ojos y todo nuestro ser estén enfocados en eso. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Y dígame que aquí esto es fregado, porque dígame que no nos movemos de repente así. Buscamos el favor de la gente y el Señor no se nos pierde. Alboroto, eso es alboroto. Hay una obra que hay que tratar ahí. O trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Ya entendió, lo hablábamos con los jovencitos el otro día. Tener un entendimiento de atrio es saber que soy siervo. ¿Y eso qué es atrio? Nosotros miramos a huevo el atrio, pero el atrio conforma el llamamiento. El atrio lo conforma. El atrio conforma la unción de una persona. No el lugar santo. El atrio. Solamente porque esa persona sabe ubicarse. No es un desubicado. Que le voy a hacer caso a este. No sabe atrio, no entiende atrio. No tiene entendimiento, tiene que irse a hacer la básica. Porque son principios básicos de atrio. Tener un entendimiento de sujeción. Y ojo, primero al Señor, pero es ser establecido en ser esclavo y en la obediencia. Eso es atrio. Entonces, no sería siervo de Cristo. Y empieza. Verso 11 más. Os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. No está en esta dimensión. No está aquí en el Edén como el hombre caído. No está en esa dimensión. Está en una dimensión mayor. No es según hombre. Pues yo, y aquí viene una cosa que es espectacular, hermanos, ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre. Pues yo, dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en nuestro tiempo. Y empieza a hablar de la conducta de hombre. No lo he recibido de hombre. Y empieza a mencionar la conducta que tenía cuando había recibido esa enseñanza, ese evangelio, ojo, de hombre. ¿Y qué hizo en esa circunstancia? Pues ya habéis oído acerca de mi conducta en nuestro tiempo, en el judaísmo. ¿Qué hacía yo? Bajo ese evangelio, bajo ese pensamiento que operaba aquí, bajo esa filosofía que me envolvía, que tomaba mis sentidos espirituales y los llevaba cautivos hacia una forma que no agradaba a Dios. Perseguí sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Hermanos, esta es una obra maligna. Lo estábamos viendo con la pastora el otro día. Todo asolamiento está relacionado con la acción de tohu y el bohu. Y esa es una acción maligna. Pablo estaba bajo
Y ojo, era del Sanedrín. Y después vamos a explicar esto si es que no alcanzamos hoy día. El Sanedrín, hermano, era un grupo de 70 personas, que esto seguramente la pastora lo va a explicar la próxima semana si es que no alcanzamos hoy. Gente que había sido separada con la misma unción de Moisés, con el mismo espíritu de Moisés. Y este fue del Sanedrín. Verso 14. Y en el judaísmo, mire, qué gloria, aventajaba, ¿cierto? Mira este pensamiento de hombre, este evangelio de hombre. Aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero viene un corte. ¡Pah! Venía a caballo. ¿Y qué pasó? A tierra. Ciego. Qué día más negro, ¿cierto? Qué día más negro. Mira lo que dice acá. Mira cómo lo ve él ahora. Mira cómo lo ve. Pero cuando agradó a Dios que me apartó, entendió el alfa y la omega, su centro estaba allá arriba. Cuánto agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, lo vio, fueron abiertos sus ojos. Aleluya. Revelar, qué lindo esto. Revelar. No he conocido el mensaje por medio de hombre. No ha habido nadie que me ha corrompido. Lo recibí directo por revelación. Esto es hermoso, hermanos. Que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento para que Cristo sea revelado, sea revelada la visión de vida. Entonces dice, revelar a su Hijo en mí, revelar al Hijo, al Hijo, al Hijo, al Hijo. La conducta del Hijo, el carácter del Hijo, la gloria del Hijo, el padecimiento del Hijo, la sujeción del Hijo. Para que yo le predicase. Luego, no, nosotros no nos queremos ir a predicar al tiro. Nosotros nos queremos partir corriendo a predicar. No. Las naciones, ya esto lo hemos hablado, esto está viejo ya. ¿Se entiende? Revelar al Hijo. Para que yo le predicase entre los gentiles. Y según esto dice, no consulté enseguida con carne y con sangre. ¿Qué hizo? Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles. Me ubico, me posiciono. Me voy a la iglesia de Juan Pérez. Juan Pérez tiene un ministerio apostólico espectacular. Si yo llego ahí, me voy a posicionar. No hizo eso, no subió a Jerusalén. No subió, entró por la puerta. Entró por la puerta. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia. ¿Qué Arabia? Hermano, es un desierto que se lo encargo, no hay ni camello. Ni camello. Y si le aparece un camello, el camello se le va a subir arriba a usted. Usted no va a subirse arriba del camello. Entró en un proceso de desierto. ¿Para qué? Entró por la puerta. ¿Para qué? Para conocer la debilidad. Moverse en la debilidad. No confiar en sí mismo. No confiar en su astucia. No, si yo soy inteligente, tengo estudios. No, si espérate, mira, siéntate ahí que te tengo que explicar varias cosas. Esta cosa se ocupa de esta manera. Mira, lo que tú tienes que hacer aquí, astucia, inteligencia humana, en el evangelio del reino, no sirve. Es servidumbre. Todo esto, incluso esto, todo lo que hacemos es servidumbre. Si no entendemos llamamiento, si no entendemos la gloria de Cristo, no sirve para nada. Y podamos traer 20.000 cuestiones para ampliar para allá, para acá, plantar iglesias, plantar 20.000 cosas, hacer un mundo de cosas. Pero si no entendemos el principio, estamos
fregados. Amén. Mire lo que sigue diciendo. Esto es hermoso. Fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Volví al punto de partida. Después, pasados 3 años, me voy rápido. Pasados 3 años subí a Jerusalén. Subí a Jerusalén. Subí. ¿Por qué? Porque el procedimiento, y entendámoslo así, de una persona que está en un estado de hombre a alguien que viene y que quiere alcanzar madurez, el procedimiento es subir. Por eso el libro de Apocalipsis lo que dice es que ese niño que aparece ahí, ¿cierto?, es arrebatado. ¿Qué significa? Es el proceso en que Dios te toma y te sube a lo celestial en un proceso violento. Amén. Y eso guárdelo porque lo vamos a ver. Entonces, ¿qué está diciendo acá? Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén, entró en un proceso nuevo. Ya había pasado por el desierto, había pasado por el desgaste. El desgaste, ¿qué es lo que hace en tu vida? Te debilita, te hace perder peso. Subes. Y entró, ¿y con quién se encuentra? ¿Con quién se encontró? Con Pedro, que fue tratado en ese tiempo en el apóstol. El fundamento. Ok, entramos en otro proceso. Vamos a tratar el fundamento. ¡Pum! Y es tanto lo que creció Pablo, que después le paró los carros al Pedro. ¿Entiende? Sigamos. Mire qué lindo esto. A ver a Pedro, y permanecí. Estar, andar, permanecer. Esto es muy lindo. Permanecí con él. Pastora, querida pastora Anita, el número 15 tiene que ver con qué. ¿Qué se celebraba en el 15? El día 14 y el 15 son, hermanos, cada vez que usted encuentre el 14 y el 15 en la escritura, llegue a saltar. Cuando la escritura dice 14 es un salto, es subir un tiempo. ¿Para qué? Porque en el 15 celebras Pascua. Amén. 14 es una subida. Es la manifestación del Cordero en mi vida. Amén. Mira lo que sí. Esta subida, permanecer en qué? Permanecer en Cristo. ¿Permanecer en qué? Permanecer en el fundamento. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Sicilia, de Siria, y empieza a hablar de todo lo que empezó a pasar. Capítulo 2, otro salto. Después, pasados 14 años, subí otra vez. Entrenamiento, gloria. Pero ya esta otra subida, ya había entrado al atrio, ya se había metido al santo, pero acá subió otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. ¿Qué pasó acá? ¿Por qué subió? Pero subí según mandamiento de hombre, de un evangelio de hombre. Él sube según una revelación. El tipo se movía por revelación. Entonces aquí algunos van a tomar patita. No, ¿sabe lo que pasa? Es que Dios me está revelando esto y yo tengo que hacerlo. Pare. Stop. ¿Qué tiene que hacer una persona cuando le es revelado algo en términos de ordenamiento? Sujetarlo a una autoridad.
La revelación siempre se sujeta. Porque en el atrio, en la primera etapa de tu vida, tú vas a aprender orden. Te mandabas solo, no le pedías permiso a tus papitos para salir, te escapabas escondido a la fiesta de la noche. Se acabó la fiesta. En esta etapa tienes que aprender orden. Papito, ¿te parece? ¿Te parece que me compre una guitarra, papá? ¿Sabes que la que me regalaste, que es a leña, ya ha pasado algún tiempo, papá? ¿Me la puedo comprar? Mijito, ¿cómo andan tus zapatos? Bueno, tengo uno medio roto y el otro a medio morir saltando. Mijito lindo, usted se podría comprar una guitarra de 300 lucas si no tenemos zapatos. ¿Entiende? La revelación se sujeta. Y en este tiempo él sube según una revelación. ¿Por qué? Porque lo que está pasando con Pablo aquí es, él le está mostrando a la insensatez, a la sensualidad, porque una persona sensual anda de aquí para allá, de aquí para allá. No se asienta, no permanece, no se establece. Un día quiere, otro día no quiere. Se anda justificando por todo, la culpa la tienen todos menos él. Hay una insuficiencia en el entendimiento de sí y una conciencia poca clara de sí. ¿Por qué? Porque vive según hombre. Hay un evangelio que lo formó, hay algo que lo transforma en un anatema. Está maldito. ¿Por qué está maldito? Pues muy simple, porque no tiene fruto. Esa formación no trae fruto. Entonces tienes que entrar en el procedimiento del Señor. Porque a ti te gusta, no, ni porque a mí me gusta, es porque le gusta a Él. Entonces el proceso de cambio es grande. Y eso es lo que el Señor a través de Pablo está enseñando. Le está hablando a la sensualidad de Galacia. Habían sido introducidas algunas enseñanzas judaizantes ahí, ¿cierto? Y ellos empezaron a defender las obras de la ley. Y Pablo tiene que poner un corte a eso, porque parecía una enseñanza piadosa, pero no lo era. Era nefasta para la formación y la gracia de Cristo que se estaba asentando en ese lugar. Seguimos. Esta iglesia parte en el espíritu y termina en la carne. Amén. Ahora, vamos a tomar esto y lo vamos a llevar en el sentido de cómo la serpiente actúa. Porque si hay alboroto, hay la acción de la mujer. Y la mujer fue engañada por la serpiente. Y ahí está el principado. Ahí está metido. Entonces, anteriormente hablamos de cómo la serpiente, ¿cuándo? Hemos venido hablando, ¿cierto? Cómo la serpiente embota, ¿qué cosa? Los oídos primero. Luego produce mudez, ¿cierto? Entonces, en este proceso, ¿cierto? En que la serpiente empieza a embotar los sentidos y afecta tu oído, tu boca, la mudez. Y de cómo fomenta la incredulidad. Ahora vamos a ver, hermanos, cómo este sentido que embota la serpiente, al meterse en esta formación, ¿cierto?, de la naturaleza caída del hombre en el Edén, viene a generar un velo en los ojos. Y es por eso que a esta palabra le pusimos sacando el hechizo de los ojos. Nos dimos una tremenda vuelta, hermano, para empezar. Ahora recién empezamos. Entonces, nos vamos a centrar. Hasta aquí se entiende. ¿Se entiende? Vamos, ¿sí? Hermano, por allá. Está el Andresito ahí. Andrés se entiende, ¿cierto? Aleluya, vamos. Nos vamos a centrar en el accionar de la serpiente para entender el hechizo de los ojos. Amén. Ahí nos vamos a centrar. Ok, vamos entonces. Génesis 1:24. Vamos al Génesis 1:24. Mire lo que pasa acá. Génesis 1:24. Luego dijo, ¿alguien lo puede leer?
Gracias. Eres un amor, Juancito. Amén. Génesis 1, 24 al 26. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Wow. Vamos a detenernos en algunas cosas que son súper importantes. Son datos pequeños, pero que hablan de tremendas verdades. Uno, luego dijo Dios. El decir de Dios, hermanos, abarca una obra completa. Cada vez que Dios habla, el dabar es tan potente que establece una obra completa, por decirlo de una manera. Produzca la tierra seres vivientes. A ver, ¿no los creó Dios? ¿Quién crea los seres vivientes? Produzca la tierra. La tierra produce seres vivientes. Dios dice, pero usa la tierra. Uno, según su género. Aquí entra una cosa que me llamó mucho la atención. Bestias, serpientes y animales de la tierra según su especie. Cuando hablamos de bestias, estas bestias son mudas, así lo describe. Bestias mudas, relaciónelo con mudez, relaciónelo. Porque esto que está creando el Señor son naturalezas. Son naturalezas. Produzca la tierra, yatzar, moldee, yatzar, la tierra, tierra, moldea. ¿Moldea qué cosa? Una naturaleza. Naturaleza de seres vivientes según su género. Bestias mudas. Upa, la mudez, ¿de dónde viene? De una naturaleza. La mudez es una naturaleza operando. Amén. Serpientes, otra naturaleza. Juan el Bautista en el desierto. Generación de víboras. ¿Qué vio? Una naturaleza. Una naturaleza operando. Y animales de la tierra según su... ¡Wow! Aquí están los demonios. Sí, son los seres naturales, sí. Pero detrás de esto hay una obra invisible. Amén. Amén. Miren lo que pasa. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género. Y nosotros ahí quedamos, ¡oh, qué lindo la vaquita! ¡Qué lindo! El buey, el torito. Me da tanta risa porque a mi nieto le han puesto la película Spirit tantas veces que el cabro chico, hermano, anda todos los días en la casa. Es para la risa. Este se fue. Wow. ¿Dónde está? Amén. Ahora sí. Volvemos entonces. E hizo los animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Especie y género es lo mismo. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios. Y aquí está la diferencia. Pare. Hagamos al hombre. Aquí hay una directa formación. Directa formación.
polvo, pero a imagen del de arriba. ¿Entiende? ¿Cuál es la diferencia? Ellos fueron hechos a la imagen de la tierra. El hombre fue hecho a la imagen de Dios. Aquí hay una tremenda diferencia. Entonces, ¿qué implicancia tiene? Cuando habla de hagamos al hombre, ¿cierto? Por lo tanto, al decir que los animales fueron hechos de la tierra, dime, ¿dónde está la imagen? En el terrenal. La imagen está en el terrenal, abajo. Pero el hombre fue hecho del polvo de la tierra a imagen de y semejanza de Dios. ¿Dónde está la imagen? Celestial. La imagen del hombre es celestial. Por lo tanto, si el hombre fue creado con ese diseño, el hombre por defecto tiene que subir. ¿Por qué? Porque fue hecho a esa imagen. Esa es la imagen. ¿Por qué vemos al hombre mirando lo terrenal? Si esa es la naturaleza de bestias mudas, de serpientes y de animales. Cambio de mente. Cuando el hombre cae, se perdió. Se le perdió la brújula, la visión. ¿Entiende? Esto es muy importante, hermano mío. Porque mira, dice, conforme a nuestra semejanza, ¿cierto? Y hay una palabra que el Señor le dice, y señoré. Y señoré. ¿Sobre qué? Sobre la naturaleza de los peces, de las aves, de las bestias y de la tierra. Y aquí usted dice, pero pastor, si en el verso que leímos no aparecen los peces. ¡Opa! Los peces fueron creados. Las aguas produzcan. Y sabe que ahí me quedó dando vuelta algo a mí, pero pesado, hermano. Se lo digo ¿por qué? Porque hay demonios que tienen forma acuosa. Se lo digo, créalo, hermano, créalo, es verdad. No es realidad, es verdad. Y yo creo que aquí hay algo de esto. Aquí hay algo de esto. No es lo mismo ver una sombra que ver una imagen acuosa. Aquí hay una naturaleza operando. Los peces fueron hechos de lo produzcan las aguas. Ojo, en las aguas está todo lo que tú quieras. Porque la Escritura habla de aguas, muchas cosas relacionadas con agua, entre ellas semen. Y luego tienes esto otro, sobrenaturalezas. En los peces del mar, en las aves del cielo, que habían sido creados. Ojo, las aves y los peces fueron sacados del agua. Las bestias, las serpientes. ¿Y qué me falta? Bestias, serpientes y animales de la tierra. Y sobre esas naturalezas el hombre tiene que señorear. ¿Qué significa señorear? Aquí la palabra que ocupa para señorear es pisotear. Opa. ¿Usted sabe lo que es pisotear? Ella te herirá en el calcañar. Tú le herirás en la cabeza. Hay una palabra del Señor, hay un decreto. La sentencia, hermanos, no se hizo esperar. Hasta aquí vamos, ¿cierto? Hasta aquí vamos bien, vamos bien. La sentencia, hermanos, no se hace esperar. Una vez que ésta engañó a Eva, habrá enemistad entre la mujer y la serpiente, y entre la simiente y la simiente de la mujer. O sea, la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. La simiente de la mujer la iba a herir en la cabeza
Y la serpiente a ella la heriría, a la mujer, la heriría en el calcañar. Es por eso, hermanos, que la iglesia que representa a la mujer en este tiempo dará un golpe certero a la serpiente. Porque esto fue lo que el Señor decretó. ¿Y por qué digo este tiempo? Y lo vamos a empezar a explicar. ¿Qué me va quedando para decir acerca de esto? ¿Qué características tenía la serpiente? Esto lo hemos hablado ya. Era más astuta que todos los animales del campo. La Escritura dice, y entiéndame bien, que la mujer no era astuta. No. Y lo digo muy solemnemente porque tengo un gran respeto por la hermana. Esto no tiene que ver con esto es un género. Lo que está diciendo es que el hombre era astuto. La mujer tenía sus sentidos abiertos. Y eso es verdad y está en los prototipos. Hoy día usted tiene a la mujer. Si tenemos que poner las cosas en su lugar, más gloria tiene la mujer. Primero, porque es la esposa del Señor. Segundo, porque hace dos cosas a la vez. Y el hombre apurado, una y con suerte. Y es verdad, porque a veces esa una, mal. Como con naturaleza de animales. Ayúdenos el Señor, hermano. Amén. Pero el punto es que esta serpiente, lo dijimos la otra vez, al ser artera, al ser astuta, ¿qué es lo que pasa con ella? Hace que la obra que toca se haga estéril. Y la sentencia se soltó. La serpiente por diseño no se iba a ir en contra del hombre. La serpiente se iba a ir en contra de la mujer. Y el hombre no supo, ya lo dijimos, cercar, ¿se acuerda? Pasa lo que pasa. Y el hombre queda sujeto a una manifestación tan triste que se gesta en un día. Porque cuando el hombre es creado a la imagen de, y los animales, las serpientes y las bestias mudas son producidas por todo eso es la obra de un día. ¿Y qué día es ese? Sexto día. Métase eso en la cabeza y en el corazón. Fueron creadas el sexto día. Por lo tanto, el hombre, los animales, las bestias mudas y la naturaleza de serpientes están marcados por el día 6. Amén. Guarde eso. Guárdelo. Porque nos va a enseñar mucho. Seguimos. Hasta aquí vamos bien. ¿Qué hora es? ¿Tenemos algún tiempo más? Amén. Esta situación, y quiero que entienda, hermano, esto. Estamos hablando de una naturaleza caída que se creó el día 6. Y el Señor dice que el día séptimo Él descansó en Cristo Jesús, ¿cierto? De toda su obra. Por lo tanto, si el hombre fue creado ese día, pero a la imagen del séptimo, ¿o no? Entonces tiene que llegar a esa manifestación, a ese tiempo, a esa meta, a ese establecimiento, para que el decreto se sane, para que el decreto se cumpla. Empieza ahí, usted sabe la historia. Empiezan a pecar, Caín, Abel, usted conoce todo lo que pasa. Génesis 6:3. Tenemos a Dios cansado. Se cansó, por decirlo así. ¿Lo tenemos? ¿Quién lo puede leer? No tenemos micrófono. Amén. ¿Qué dice el Génesis 6:3? Ahora tú.
Y dijo Jehová: no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Amén. Dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre. ¿Cuál hombre? ¿Cuál hombre? El del día 6. La naturaleza caída. Porque empezó todo un trajín del día 6. ¿Cierto? Y el Señor dice: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Olam, el olam. O sea, que no va a contender para siempre. Viene la manifestación del séptimo. Eso está diciendo. ¿Por qué? Porque ciertamente Él es carne. Carne. La palabra carne ahí es carne fresca. Es carne fresca ese hombre. Está fresquito, huele a carne. ¿Viste? ¿Qué pasó que el Señor dijo eso? ¿Cuál fue el gatillante por el cual el Señor hace esa aseveración? Si tú lees el verso anterior, las mujeres se aparearon con ángeles caídos. ¿Cuál era el diseño? El hombre creado a la imagen de Dios. Viene el engaño de la serpiente y tenemos a las mujeres teniendo intimidad con seres celestiales caídos en tierra. Entidades que se corrompieron. Amén. Él tenía que tener intimidad con el Altísimo. Y terminan teniendo intimidad con ángeles caídos. Naturaleza caída. Parece. Gálatas insensatos. Partiste en el espíritu. Terminaste. ¿No lo encuentra parecido? Dios pone límite a la acción de esa naturaleza. Eso es lo que hace. Pone límite. Y el límite está en Cristo Jesús. A esa naturaleza caída, a ese hombre. Todos pensamos, hermanos, que estos años, ¿cierto? No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Sus días serán 120. ¿Se cumplió? Tú miras la escritura. Yo me encuentro con Abraham, 175, Artafax, 100 tanto, todos pasados. Y yo, ¿qué pasó aquí? ¿Se equivocó Dios? ¿Serán su límite 120 años? Y uno empieza a preguntarse, ¿qué pasó acá? Encontramos en la Biblia Kitbe HaKodesh, que es una Biblia judía. La traducción es directa, así, es como el pan salido del horno. Y dice lo siguiente: pero Yahweh dijo: mi aliento no permanecerá en el hombre para siempre, ya que él no es más que carne, que se le concedan solo al hombre, naturaleza caída, 120 jubileos. ¿Cuánto tiempo es un jubileo? 50 años. 120 jubileos es 120 por 50.
¿Cuánto es la multiplicación de 120 por 50? $6,000 años. 6,000 años. Saquemos cuenta. Saquemos cuenta. Desde Adán hasta la muerte de Cristo, no al nacimiento, a la muerte, hay 4,000 años. De la muerte de Cristo hasta el 2020 tenemos 1987 años. Hasta el año pasado estamos en el año 5,987. ¿Qué quiere decir esto? ¿No les llama la atención lo que está pasando en la tierra? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué COVID viene a hacer lo que está haciendo? Si COVID sabemos lo que es. Hermano, esto es tan terrible lo que está pasando, que el otro día conversábamos con la pastora y con los hermanos, que el COVID hoy día está generando en personas psicosis post-traumática. La gente empieza a ver demonios, empieza a ver cuestiones raras, escuchan voces. ¿Qué está pasando? Y lo van a entender porque cuando tratemos Jacob vas a entender qué es esa ahogo. Hermanos, los días del hombre están viniendo a su consumación. El rey viene. El rey viene. El rey está estableciendo su trono. Está viniendo con juicio, saltando sobre los montes. Está estableciendo su gloria sobre la tierra. Ahora, en estos números, hermano, guárdelo. Puede estar o no estar de acuerdo. Pero mire lo interesante de los números. Y no estoy hablando de numerología. Estoy hablando de que el Señor trata con los números. En la Escritura los números tienen una forma y un fondo. Entonces, mire lo interesante. Un jubileo, ¿cuándo se establecía? El año 50. ¿Cierto? Para que viniera un jubileo después del día 49, que corresponde a ¿cuántas semanas? 7 semanas de 7. Entonces, date cuenta de algo. Génesis dice, 6 días trabajarás y el séptimo descansará. ¿Por qué está estableciendo eso? Porque el reposo viene. Los días trabajosos del hombre es 6. Pero el Señor está trazando las semanas, diciendo que toda semana llega un cumplimiento del día séptimo, en que en ese día tú vas a reposar de las obras. Porque Israel tenía que celebrarlo para guardar y entender que el Mesías era ese día. Si nosotros decimos 7 veces 7, 49 días. Por lo tanto, 7 veces ese día de reposo, que tiene que ver con madurez. Cuando han transcurrido 7 semanas de 7 días, lo que la gente viene es a un tiempo de madurez. Y en el día 50 es un jubileo donde los esclavos son libres. Por lo tanto, el jubileo marca una etapa de salida de esclavitud, de gloria,
una etapa de la gloria de Dios posándose sobre la gente. Y entonces nos preguntamos, ¿qué es 120? Y es la completación de la familia. 12 tribus. 49, 50 jubileos para las 12 tribus, llegado a su completación. Hermanos, esto tiene que ver con la gloria de Dios aquí en la tierra, porque las tribus fueron esparcidas. Por lo tanto, lo que está viniendo, hermanos, es literal. Y yo decía, bueno, entonces, ¿qué pasó con Abraham? ¿Por qué propasó esa ley? Y lo pensaba de esta manera: el Señor es atemporal y es temporal. Porque Abraham salió de su etapa carnal, salió de ser un hombre. Abraham salió de ser el hombre exaltado al padre de muchedumbres. Él entró en el día séptimo. Por lo tanto, sus días de 120 propasaron. Él vivió más allá porque él entró en la eternidad. ¿Entiende? Y de la misma manera como esto es atemporal, también es temporal. En la vida de Abraham es temporal, pero atemporal para nosotros, porque esta palabra también tiene un cumplimiento para este tiempo. Por eso que se escucha tanto: el Señor viene, el Señor viene, el Señor viene. Mira lo que está pasando, date cuenta. Porque los días del hombre están llegando a su fin. Amén. El gobierno de Cristo se viene a sentar con violencia sobre la tierra. Aleluya. Transitamos entonces el año 5987, desde Adán hasta el 2020. Han pasado 4000 años desde Adán hasta la muerte de Cristo y 1987 años desde la muerte de Cristo hasta nuestros días. Si revisamos, hermano, la victoria sobre la serpiente, vemos que esta acción, ¿cierto?, toca a alguien que para nosotros es muy importante: Jacob. Si tú lees Gálatas, y me muevo ahora a Gálatas, cuando parte hablando de esta seducción de la serpiente, el apóstol sigue hablando y empieza a dar el ejemplo de Abraham, porque él entró en un proceso de fe, termina viendo al invisible. Amén. Pero mira qué pasa con Jacob, que nos vamos a centrar en Jacob. ¿Qué pasó con la serpiente aquí con Jacob? Dijimos que la serpiente seduce los sentidos. Vamos a Jacob. Génesis 25, 27 y terminamos. Y lo vamos a dejar hasta acá. Pongan en su mente algunas cosas que hemos dicho en relación a los días y en relación a la obra de la serpiente. Amén. Génesis 25, 27. ¿Qué lo puedes leer? Para que no se nos duerman los hermanos. ¿Qué lo va a leer? Génesis 25, 27. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob. Amén. Hasta tiendas. Súper bien, hermana. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú. ¿Quién era ese? Jacob. El que toma del talón. ¿Qué marca tenía Jacob? La marca de la serpiente. Será herido en el calcañar, el que toma el calcañar. Había una naturaleza operando en Jacob. Amén. Trabada la mano el calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, el suplantador, engañador. ¿Por qué?
por lo que ya dijimos, tenía una conexión, pero su conexión, quiero que usted visualice cómo esta marca empieza a trasuntar las generaciones. Y era Isaac de... ¡Wow! ¿Qué edad tenía? Múltiplo de 6. ¿Qué pasaba en esa etapa en Isaac? ¿Qué pasaba en esa etapa? Porque no es lo mismo que tenga 60 que tenga 70. ¿Qué está operando en Isaac? La marca. Y espérese un poquito. Tenía 60 años cuando ella lo dio a luz. ¿Quién? La Rebequita. ¿Qué significa? Hay una mezcla que es una marca para los hijos. Rebeca es belleza seductora. ¿Entiende? El hombre, Isaac, amén. Pero había una marca que Dios había puesto en Jacob ya. A Jacob amé. A Jacob amé. Y aborrecí a Esaú. ¿Dónde está la marca aquí de Dios para entender esta pugna de visiones? Crecieron los niños. ¿Y Esaú fue en qué? Este ya está marcado. Este es un cazador. ¿Entiende? Las bestias mudas, naturaleza de serpiente. Los animales. Hombre de campo. Hombre de campo. El hábitat de... Está marcado. Pero Jacob, a Jacob amé. Era varón quieto que habitaba en... Había una morada, algo que pugnaba dentro del corazón de Jacob, algo que quería que él, había un anhelo dentro del Jacob, que aunque pesaba su nombre dentro de él, había un anhelo de hacer tienda, de hacer tienda, de hacer tienda, de hacer habitación, de hacer casa para Dios. Naturalezas. Marca de serpiente, finalmente la victoria de Cristo sobre él. Los días del hombre, hermanos, están marcados por el número 6. Y sin duda esa influencia, entendiendo que el hombre, la bestia y la naturaleza de serpiente fueron creadas ese día, nos habla de la lucha que debemos enfrentar para ser establecidos en el reposo de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Sabe por qué la serpiente se está moviendo en este tiempo? Lo dijimos, porque le queda poco tiempo, porque sus días culminan. Viene el gobierno de Cristo sobre la tierra. Y si es sobre la tierra, va a venir sobre la casa primeramente. Esta es la lucha que debemos enfrentar, hermanos. El Señor quiere venir a perfeccionar. Y para que en nosotros se manifieste el día séptimo, vamos a hablar un poquito de este hermoso Jacob. ¿Cómo era Jacob? Era complicado, hermano.
A todo le hacía plata. A todo, hermanos. ¿Tuvo que pasar procesos difíciles? Sí, se enamoró de la mujer 10. La mujer 10, es verdad. La Raquel era una ovejita. ¿A quién no le va a gustar una ovejita? A los lobos. ¿Entienden la idea? Cuando hablamos de una ovejita es alguien que entra en el proceso de Dios. Amén. Por lo tanto, este cabro era complicado. No era complicado. Habían pugnas dentro de él, pero siempre dentro de él estuvo el afán de buscar al Señor. Robó la primogenitura. Usted sabe esa historia. La robó y usted sabe que salió arrancando. Y después que quiso tomar esposa, y Labán, de la misma manera que él, cierto, engañó, a él lo engañaron, lo hicieron pasar por 14 años. Y mire lo lindo, el 14, ¿saltó o no saltó? Saltó, pues dice que se le hicieron nada. Nada, porque él tenía su ojo en el galardón, estaba ahí, extasiado con la chiquilla. ¿Entiende? Habitaba en tiendas. Habitaba en tiendas. Al lugar donde salió arrancando, él levantó altares, porque había algo dentro de él, en su inconsciente. Tengo que levantar una tienda, aquí hay algo de Dios, aquí hay una habitación que hay que llenar, aquí hay una gloria para este tiempo en mi vida. Mi vida no puede ser vivir arrancando a mi hermano Esaú, no puede ser. Es tan fregado lo que le pasa, que llega un día, esto, hermano, le aconsejo que por ahí lea el libro de los jubileos. Yo encontré un extracto que no había encontrado esta historia, hermano. ¿Sabía usted que Saúl mandó un arquero a matarlo? Mandó un arquero a un arquero. ¿Qué es un arquero? ¿Qué es un arquero? Es alguien que quiere pasarte la cuenta de lo que te pasó atrás. Y dice la Escritura, que pasó por un lugar. Ese lugar se llama el arroyo de Jaboc, porque dijimos que todo aquel que quiere llegar al proceso de perfeccionamiento tiene que pasar por procesos difíciles de formación, de gloria. Y en este arroyo de Jaboc, que significa vaciar, debilitarte al máximo, este tipo venía arrancando, venían apresándolo sus perseguidores, venían los arqueros detrás de él. Y él pasa por el arroyo de Jaboc, pasa toda su familia, en medio de toda su tribulación, en medio de todo su tiempo difícil. Se quedó solo. ¿Te ha pasado eso? ¿Le ha pasado eso? ¿Se ha sentido solo? Son los mejores momentos. Los mejores. No hay nadie más. Nadie más. Jacob se quedó solo. Génesis 32, 24 y terminamos. Se quedó solo. Y luchó con un varón esa noche. La Escritura dice, luchó con un varón, alguien que tenía una herida de calcañar. Entra en un proceso de cambios, necesitaba transformación. Se quedó solo, con su fragilidad. Ese luchar dice que se quedó solo con su fragilidad. Luchó con un varón hasta que rayaba el alba, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo. La palabra aquí dice que tocó las partes generativas de su pisada. Tocó el origen que lo hacía pisar de esa manera. ¿Entiende? Aquel que está herido en el calcañar no puede sojuzgar. ¿Por qué?
porque tiene una herida de talón. Y lo que hace el ángel es tocar el origen de la herida de la serpiente. Y lo que dice la escritura dice que se descoyuntó, se dislocó. Pero la escritura lo que está diciendo aquí es la separó de él. Separó la herida, el origen de la herida. Y la palabra aquí que ocupa es ahorcar, ahogar. En este tiempo, hermanos, el Señor está viniendo sobre esa generación. En la iglesia crisis de pánico, en la iglesia situaciones, porque se está liberando Jacob. Ahora síntomas de querer asfixia, que me falta el aire, que no sé qué me pasa, que siento que me voy a ahogar. Está siendo tratado el talón, está siendo tratado el lugar generativo de la pisada, la malformación. Mientras él luchaba, cuerpo a cuerpo, he tratado todos sus órganos, porque la palabra que ocupa aquí es soma. El cuerpo está relacionado con todos los integrantes. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Jacob estaba peleando con los hombres, con esa naturaleza aquí caída acá, y estaba peleando con Dios. Él dentro de sí tenía la tienda pegada acá adentro, pero tenía dos heridas: 60 años de su padre bajo una influencia, su mamá bajo otra influencia. Mas en él había un grito de gloria, y empieza a pelear, y entra en lo celestial, y entre que subes o que bajas, para llegar al proceso de transformación. Y el ángel empieza a forcejear, a forcejear. No te dejaré si no me bendices. Y el varón le dice: ¿cuál es tu nombre? Lo que le está diciendo: ¿cuál es tu carácter? ¿Cuál es tu carácter? El forcejeo en tu pugna. ¿Cuántos no tenemos la pugna hoy día? ¿Cuál es tu carácter? ¿El terrenal? ¿El celestial? ¿Cuál es tu carácter? El Señor le está diciendo acá. Y le respondió, y él reconoció lo que había. No, la culpa la tiene este, no, si este otro, no, si usted, ay, la mujer que me diste. Reconoció Jacob: ese es mi nombre. Cuando nosotros somos quebrantados y reconocemos todas nuestras basuras y no apuntamos a otro con el dedo, Dios ha permitido cosas para que nos veamos en un espejo, que nos creemos santos, que nos creemos mansos, que nos creemos que somos maduros, pero dentro hay operando una serpiente, una entidad serpentuosa. Ay, no, si eres el mejor. No, si eres callado, eres apacible. Toda la gente te ve y eres manso, eres hermoso, pero dentro de nosotros hay cosas que tratar. Eso no lo hace hombre, lo hace el ángel. Hasta que él reconoce y dice: Jacob, Jacob. En ese momento el varón le dijo: no se dirá más tu nombre, Jacob. No en otro momento. No en otro momento. Va a seguir la pugna. Va a seguir el arquero atrás de ti. Va a seguir el arquero atrás de mí. Y en ese momento no se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel. Él gobernará como Dios. Él gobernará como Dios. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿En qué consiste nuestra victoria? Esa bendición es estar arrodillado
Solo una persona que está arrodillada reconoce sus cositas. Vamos a ser llevados, hermanos, a un tiempo en que vamos a terminar arrodillados. Porque el tiempo está por terminar. Amén. Entonces Jacob le preguntó. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Él gobernará como Dios, porque has luchado con Dios y los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntan mi carácter? Y lo bendijo, lo dejó arrodillado. Y fue librada su alma. Y aquí la palabra librar el alma es: y fue arrebatado. Se separó de él la mordida de la serpiente. Voló, perdió peso, subió. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. ¿Sabes para qué? Para que nunca te olvides de dónde te sacó Dios. Y aprendamos a ser misericordiosos con el que no puede caminar. El Señor nos bendiga. El Señor está trayendo una batalla que no la estamos entendiendo a lo mejor, pero que podamos adentrarnos en el caudal para que podamos ser arrebatados y verle cara a cara. Él entró en ese proceso del día séptimo, que a la vez es allí, ver como Dios ve. Y no guiado por nuestros sentidos terrenales. Padre, en el nombre de Jesús, dejamos esto hasta acá y oramos para que tu palabra ahonde, porque tu palabra, Señor, es espíritu y vida. Es tu palabra, espíritu y vida. Y en esa potestad que tiene tu palabra pueda meterse en todo rincón, Señor, porque tú los conoces bien. Para que nosotros podamos, Señor, salir de esa influencia y conocer la victoria de Cristo en la cruz, victoria gloriosa que nos lleva adelante y que nos guía, Señor, de triunfo en Cristo Jesús. Padre, ponemos delante las situaciones que están en cada familia, el alboroto, la pelea, la guerra, las situaciones personales. Tú las conoces mejor que nadie, Señor. Oramos en el nombre de Jesucristo y que tu gracia nos guíe esta semana. En el nombre de Jesús.